Muy buenas. Directo. ¿Cómo lidiamos con vuestros síntomas? Una pregunta que nos hacéis súper a menudo y que es lógico que tengáis cuando empezáis con el cuidado quiropráctico o no solo cuando empezáis, en general. Es como, tengo un problema. ¿Cómo me puede ayudar Ana? ¿Cómo me puede ayudar Ander? ¿Cómo me puede ayudar la quiropráctica en general? Y es que hay varios tipos de situaciones, entonces hoy quería hablar de esto y va a ser una serie de varios directos que vamos a hacer sobre temas que os pueden interesar. Pero empezamos por el tema de los síntomas, que me lo habéis puesto muy complicado en la encuesta que he hecho. Pero empezamos eso, ¿cómo lidiamos con vuestros síntomas? La primera distinción es si es un síntoma agudo o es un síntoma crónico. Aquí ya empezamos, tengo la pizarra preparada y todo para hacer un dibujito. Vale, primero ¿es un síntoma agudo o es un síntoma crónico? Agudo, por cierto, no es muy intenso. Vamos a aprender un poquito de terminología de las cosas que nos pasan. Agudo es cuando algo es de reciente aparición. Crónico normalmente se identifica con más de 6 meses, pero tengo un dolor agudo es que lleva poquito tiempo, ¿vale? ¿Qué podría ser? Bueno, pues si me acabo de caer o me atropella un coche, pues lo lógico, o pues vamos a poner el ejemplo de Ander, ¿no? Que nos contaba el otro día que subiendo las escaleras, viene por aquí, se está riendo, ha tenido un esguince de muñeca. No es algo crónico que se le ha ido acumulando a lo largo de los años o el mal uso de una muñeca, sino que se cae y tiene un problema agudo en la muñeca. Este sería el caso, ¿sí? ¿Cómo lidiamos con ese problema? Bueno, los mecanismos, y voy a seguir con el ejemplo de Ander. La muñeca es una articulación compleja, pero claro que está hecha también por el radio, el cúbito, los huesecillos del carpo, que es todo esto de aquí de la muñeca, ¿vale? Pero hay un montón de ligamentos, tendones, el cúbito y el radio están aquí en el codo, pero que están articulando con el húmero, que es esto que nos permite hacer así, dando la vuelta, que está articulando con la clavícula, con la escápula, el omóplato, y todo eso está articulando con mis cervicales, y que yo voluntariamente no controlo cómo muevo el brazo. A mí me lanza Ander un boli y yo lo cojo, ¿verdad? O sea, no nos hemos parado a pensar, pero la de músculos y cosas que se han estado moviendo. Muy bien. Si yo quiero que esto se arregle bien, lo que tengo que asegurarme es que toda esta información que llega de lo que se llama el córtex motor, vamos a decirlo, que la parte de mi cerebro que regula ese movimiento esté de la mejor manera posible. Y a la vez que todo lo que detecta la sensación, que es ese córtex sensitivo de la muñeca a mi cerebro, esa comunicación bidireccional, esté de la mejor manera posible. Casualmente, esas dos cosas pasan por mi columna cervical, ¿vale? Todos los nervios. Y también que mi cuerpo no esté en un estado de estrés muy grande, porque si estoy muy estresada, mi cuerpo se va a poner en modo supervivencia y lo menos que le va a importar es la muñeca. Pensar que tenéis un disgusto enorme, o sea, os atacan por la calle, lo menos que pensáis es el cuerpo no está en modo de me preocupa mi esguince. Para arreglar un esguince el cuerpo tiene que estar en modo de relajación, ¿verdad? Entonces es importante que mi cuerpo tenga, pues eso, ese parasimpático a tope, que ya hemos hablado alguna vez. También es importante que a nivel neuroendocrino todas las hormonas estén actuando bien, la digestión esté bien para poder absorber nutrientes, porque igual se tiene que reparar colágeno, la regeneración celular, todo eso que ocurre en un proceso de reparación óptimo y normal. Es decir, proceso de daño, lesión agudo, corto, lleva su tiempo. Mira que soy pesadita y es lo que solemos decir siempre, pero que los procesos de reparación llevan su tiempo. Ha podido ser el esguince de Ander o que yo me he hecho una herida porque me he cortado y se tiene que cicatrizar, o si, bueno, pues he tenido que ir al dentista y me han quitado una muela y se tiene que cicatrizar. Todo eso que lleva su tiempo, que lo tenemos todos de serie, ¿vale? Y que efectivamente pues tenemos que dejar que ocurra, pero que podemos optimizar no podemos hacer que vaya ni más deprisa ni que vaya mejor, o sea, lo tenemos de serie. Lo que podemos hacer es quitar las interferencias para que no vaya peor, que no es lo mismo. Es como, yo no puedo hacer que Ander sea más listo de lo que es. Ander es listísimo, lo que puedo hacer es que no esté un día tonto porque un día está despistado, ¿no?
O yo no puedo hacer que Usain Bolt corra más rápido del potencial que tiene Usain Bolt de correr. Lo que puedo hacer es que no haya ningún tipo de bloqueo para que él corra a todo el potencial que tiene, ¿vale? Y esto parece lo mismo, pero no lo es. Y esto es muy importante, ¿vale? Y por eso no todos reparamos a la misma velocidad ni tenemos la misma capacidad de reparación, pero todos tenemos un potencial que normalmente no lo tenemos a tope. Bien, pues el quiropráctico optimiza eso. Ahora bien, la mayoría de vosotros venís con esto, que es las lesiones más crónicas. Y nos contáis en la primera visita, me duele la rodilla, tengo pues los meniscos, ya me han dicho que lo tengo desgastado, hace 15 años ya tuve un dolor, pero bueno, y me dejó de doler, en mi cabeza ya no tengo el problema, y en la cabeza de Ander y la mía es como el problema siguió allí pero no te dolió. O tengo un problema en la cadera y yo pensando, ¿será esa sacroilíaca o será compensatorio y el problema está en la otra sacroilíaca? O no digiero bien, o nos contáis todas esas cosas que os pasan, 4 o 5 cosas, ¿no? Pero antes, si son más de 6 meses, estamos hablando de algo crónico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vale, pues lo primero que hacemos es, no os voy a contar qué es la quiropráctica, sino que eso tenéis 1000 vídeos. Y si no, me lo preguntáis y hacemos un especial quiropráctica, parece mentira. Con lo crónico, que es la mayoría de vosotros, salvo que vengáis un día al ajuste de hoy me he caído, que ha pasado 2 veces hoy, por cierto. Lo primero es intentamos sacar lo que llamamos las subluxaciones primarias. Es decir, yo te voy a preguntar la historia que tienes, qué es lo que te pasa, cómo te sientes, cómo te está afectando, cómo estás viviendo hoy en día, cuándo es la última vez, esto lo vamos a hablar en la charla de noviembre, ¿no? Pero ¿cuándo es la última vez que alguien te preguntó, un profesional de la salud, qué tal estás en el trabajo? ¿O qué tal la relación con tu familia? Y no solo qué tal digieres, toma esto, o vamos a arreglar esto, o toma esta pastilla para esto, o te voy a hacer un ajuste para un problema que tengas. No, no, no. ¿Qué tal estás tú en general? Porque es determinante a la hora de reparar. Y tenemos que preguntar todo. ¿Qué tal las digestiones? ¿Qué tal duermes? ¿Qué tal las relaciones emocionales en la familia? Hay que ver un poco la historia en general para saber en qué situación estás. Si muy bien, si un desastre, o todo está mal, ¿cuál es tu estado en general? Esto es el holismo, ¿vale? Y también saber, qué es lo que te preocupa, aunque nosotros lo que vamos a hacer es sacar las primarias. Y, por ejemplo, puede ser el Atlas, la L5 y la T3, vamos a decir, una dorsal, ¿vale? Y esto tú igual ni siquiera es donde te duele a ti, pero esas son las primeras que se bloquearon hace 3, 10, 12 o 25 años. Son las primeras vértebras que aparecieron, las primeras subluxaciones que empezaron a interferir en cómo tu cuerpo es capaz de adaptarse al entorno, cómo tu cuerpo es capaz de reparar las lesiones y cómo tu cuerpo es capaz de funcionar de la mejor manera posible reaccionando a lo que hay, ¿vale? Y en esta persona hemos dicho el Atlas, la T3 y la L5, por decir algo. O igual solo hay una o igual hay 8, no lo sé. ¿Y cuánto tiempo lleva? Pues lo sabremos si hay desgastes o no hay desgastes, ¿vale? Sabemos un poquito más, pues no es lo mismo encontrarte un coche nuevo que un coche que tiene las 4 ruedas gastadas. Ya sabemos más o menos qué coche se ha usado más. No hace falta ver el cuenta kilómetros, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos en una primera fase, empezamos a ajustar estas primarias. ¿Por qué? Porque con eso vamos a permitir que se desbloquee esa capacidad innata que tienes, que todos tenemos, de funcionar mejor. Y el cuerpo empieza a reparar, y tú en la cabeza, mi menisco, mi rodilla, mi menisco, mi rodilla. Sin darte cuenta que esa C1, esa T3 y esa L5 estaban afectando a cómo tú andabas o a cómo tú reparas el tejido del menisco y cómo tú controlabas tu postura y que sin darte cuenta estabas cargando más en esa rodilla, que ha podido ser la causa de por qué el menisco está más cargado, ¿vale? Entonces le vamos dejando un tiempo y llega un momento que en la mayoría de los casos, encantadísimos todos,
la rodilla deja de molestar. ¿He tocado yo el menisco? No. Es simplemente devolviendo al cuerpo la capacidad de funcionar y hacer lo que tiene que hacer. El cuerpo es capaz de reparar, sabe que hay un desgaste, pero adapta, porque el desgaste no tiene por qué doler, recuperamos postura, función, etcétera, y deja de molestar. Ahora bien, ¿y qué pasa si pasado un tiempo nosotros vemos que corrigiendo estas primarias no es suficiente? No es suficiente en esa preocupación que tienes tú de ese menisco. Ahí es donde, sin ningún tipo de problema, derivamos a otro profesional que tiene una visión o que tiene una función más centrada en la sintomatología. Un fisioterapeuta, un traumatólogo, un masajista, algo en el que tú confíes, o nosotros te recomendaremos los que nos encantan a nosotros. Y aquí es donde podemos complementar. ¿Por qué complementar? Porque al haber estado ajustando ese Atlas, esa T3 y esa L5, está teniendo un beneficio en todo tu cuerpo, porque no solo había generado un problema de menisco, sino te aseguro yo, que estaba impidiendo que otras partes de tu cuerpo funcionaran mejor. O como no mejor, estaba impidiendo que otras partes de tu cuerpo funcionaran como tenían que funcionar. Las defensas, el descanso, la adaptación al estrés, etc. ¿Vale? Entonces, si al final te mandamos a un profesional para que durante 2-3 sesiones te ayuden con el menisco o te pongan unos ejercicios, fantástico. Pero nuestra recomendación siempre va a ser que sigamos corrigiendo esas primarias o otras que puedan seguir apareciendo para que el beneficio ese completo, holístico del cuidado quiropráctico se siga dando. Solo hay un caso en el que digamos no, y es que si vemos que no respondes al cuidado de las primarias, algo no estamos haciendo bien. Y ahí es cuando Ander y yo nos sentamos con un caso y decimos tenemos que cambiar de técnicas, no sé, pero algo con la persona no estamos haciendo bien, y no es porque tú no lo estés notando, sino porque nosotros vemos que hay algo que no está respondiendo, ¿vale? Y esto puede pasar como con cualquier otro profesional. Pero como ves, no es que no nos preocupe lo que te duele, sino que lo que te duele nos orienta muy poco a la hora de saber dónde están las primarias. Y nosotros lo que hacemos es diferenciar, es un dolor agudo, ahora a corto plazo, lleva tiempo, o es un problema crónico. Vale, le vamos a dar una oportunidad al cuerpo, que le dé la vuelta, es maravilloso, ¿vale? Y la mayoría de las veces el cuerpo es tan potente que todos los que lleváis un tiempo ya, comentármelo. O sea, en comentarios después del directo, en comentario cuando lo subamos, escribir qué cosas se nos han ido para que la gente que nos sigue lo vea. Problemas digestivos, dolores de espalda, o sea, alergias, que la gente vea que la quiropráctica no es que cure esas cosas, es que vuestro cuerpo es capaz de reparar esas cosas cuando se quitan los bloqueos, los primarios. Y en mi caso era el Atlas, la C6, la T2 y tenía un tema en una sacroiliaca. Y son recurrentes, es decir, es mi patrón. No siempre el mismo, no siempre la misma vértebra y no siempre la misma frecuencia. En época más estresada, igual cada semana, a veces cada 3, a veces me aguanta 3 meses, ¿no? Hace mucho que no me aguanta 3 meses, por cierto, por creo que todo lo que estamos viviendo, pero cada uno tenemos lo nuestro. Pero el truco es entender que esto era algo más crónico, que en las primeras fases estamos dándole una oportunidad al cuerpo a que le dé la vuelta. Y si no, ya derivamos y complementamos, pero no se trata de que te vayas solo a intentar quitar ese síntoma en otra persona y te vas a perder todos los beneficios. O sea, siguiendo un poco el ejemplo de la muñeca de Ander, por ejemplo, vale, va donde una fisio a que le mire a ver ese esguince de la muñeca, pero que voy a dejar de ajustarle con lo que Ander, le tengo aquí detrás, está haciendo. No, porque Ander se está beneficiando de lo que los ajustes son en todo su cuerpo. El estrés que puede haber si no duerme bien, lo que la subluxación hace en su cuerpo a nivel de digestivo, de inmune, de pensamiento, de creatividad,
de las relaciones con su pareja, todo. Va mucho más allá que su muñeca. Incluso ajustarse va a potenciar lo que la fisio va a hacer. De cajón. Espero que esto... Uy, qué bien voy de tiempo. Espero que esto os haya ayudado un poquito. Es de coger papel y boli y analizar poquito a poco. Espero que os haya ayudado. Y ahora solo os pido que cuando publiquemos este vídeo, comentar síntomas que hayáis notado que mejoran bajo cuidado quiropráctico. Pero recordad que no es que la quiropráctica arregle esto, sino que sois vosotros, o lo que en realidad es una especie, una oda a lo que el cuerpo es capaz de hacer cuando funciona bien. Y cuando venís a la consulta y veis los testimonios, no es un testimonio de Ana es lo más o Ander es lo más. No. Para mí son testimonios a lo que un ser humano o la fisiología o la naturaleza es capaz de hacer cuando está optimizada. Y por hoy lo dejo. Un besazo a Maya, Laida, Maitechu y Bea. Cuidaros mucho y nos vemos en la consulta.